Bueno, buenos días, mi nombre es Joan Quiñones. Les voy a hablar de la corriente expresionista del documento Una nueva mirada de la educación artística desde el paradigma del desarrollo humano. Pero antes de sumergirme en este tema, quiero leer eh, partes, digamos que de la introducción, que me parece muy importante para entender, digamos que el tema. Y es el siguiente. Las artes mismas son un reflejo de la sociedad en la que aparecen. Lo mismo ocurre con el sistema de educación artística que se encarga de su enseñanza. Las artes no son reinos autónomos de actividad ajenos a la influencia del contexto social. Existen una serie de condicionamientos que implican al arte en un contexto determinado y que a su vez conforman el sistema educativo artístico. Entonces, partiendo de este punto de vista de las artes como una disciplina que siempre va a estar permeada por los sucesos sociales o acontecimientos que están pasando en todas las áreas, voy a empezar a hablarles de la corriente expresionista. Entonces vamos a situarnos, digamos que en un espacio y en un tiempo. Estamos hablando de una corriente, digamos que empieza entre los años 20, se desarrolla más en los 30 en Estados Unidos y llega algo así como entre los 40, 50, 60, casi finales del 50 más o menos. Entonces es importante entender los acontecimientos sociales como la Gran Depresión, como el voto de la mujer en Estados Unidos. Entonces todas estas cosas nos ayudan a digamos que entender un poco de esta corriente. Entonces, el movimiento como tal es un movimiento que surge entre el 1920 y 1940, sea como una nueva metodología de enseñanza artística concebida desde la expresión libre y emocional de la persona. Entonces consiste en una corriente pedagógica que no tiene modelos, que se puede decir que se inicia o se puede iniciar la clase sin instrucciones previas. Entonces eran válidas solo aquellas adquiridas de forma autónoma, es decir, tiene mucho también que ver con la parte del constructivismo, que el profesor es el que descubre el talento, lo potencializa, pero no da indicaciones. Entonces, partiendo del arte, el niño solamente va a expresar aquello que nace de su interior. Entonces, el profesor, como lo vamos a hablar más adelante, es solo un catalizador de esto. Contribuye al concepto de arte terapia. Se pensaba en una emancipación del humano a través de las artes, sin imposiciones externas. Ya venía influenciada por un movimiento progresista de índole rusoniana. Entonces, eh, partiendo de esto, si miramos la sociedad que se desarrolla en esta época, es una sociedad que sufre represiones, que obviamente se está recuperando de unas crisis financieras, de un poco de contextos sociales donde de alguna forma se desconocía la parte humana y este movimiento empieza otra vez como a rescatar toda esta corriente. Si hablamos, digamos que de la pintura, digamos que de esa parte expresionista, el artista otra vez se vale de las sensaciones humanas y ellos lo que quieren es expresar lo que hay dentro del ser. O sea, dejan de mirar lo que está allá y es válido todo lo que viene de adentro. Entonces, haciendo como un aval en cuanto a lo pedagógico también, pero se enfoca hacia el niño, es que el niño exteriorice lo que hay dentro de él. Entonces, por eso, como les comentaba antes, no pueden haber modelos, no se pueden contaminar a los niños con ciertos modelos. Entonces, hablamos de un desarrollo emocional, habilidades innatas, importaba que el niño pudiera manifestar su propio pensamiento. Bueno, entonces, siguiendo con el pensamiento, en esta época, uno de los, digamos que pilares del pensamiento, ellos pensaban que la imposición frustraba el niño, o sea, el yo. Entonces recordemos que esto tiene que ver mucho con la teoría de Freud, digamos que esa introducción al mundo simbólico, la castración por la ley, las teorías de Rousseau. Entonces, algunas ideas o conceptos que se podían manejar en esta época en cuanto a la educación. Entonces, hablamos de la perfección técnica, tiene muy poca relevancia, ya que pueden estar muy lejos de lo que el niño quiere expresar. Entonces, como hablamos, digamos, podemos hablar de los expresionistas o de los románticos, entonces
si vamos a decir que lo técnico es lo que tiene validez, o sea, la ejecución, por así decirlo, o el resultado como tal, desde este punto de vista, no entra en el contexto del expresionismo, porque lo que importa en sí no es la obra de arte, sino el desarrollo intuitivo o el pensamiento del niño. Entonces, muchas veces una pintura como tal no expresa exactamente lo que el niño quiere por dentro. Algunas veces una simple X o un poco de colores mezclados es lo que el niño está sintiendo a nivel interno, y esto es lo que quiere rescatar este tipo de pensamientos, lo que está adentro. Una de las funciones que tenía el docente o el maestro artista en este movimiento era solamente el autodescubrimiento o motivación al estudiante. Entonces, como no había modelos, como no habían reglas a seguir, sino que el niño era el que imponía su propio proceso de aprendizaje o de descubrimiento, entonces la función del maestro era partir de que, y eso es una reflexión, pues yo siempre creo que el niño tiene que ser guiado porque necesita ser introducido, ¿cierto? Y necesita mostrarle un camino. Entonces, partiendo un poco con esta teoría, entonces como que yo tengo mis diferencias, porque el niño por sí solo muchas veces se puede estancar, o muchas veces no sabe qué es lo que quiere decir. Entonces, pero en este tipo de corrientes el maestro solamente lo deja ahí y espera que el niño empiece a descubrir, o en el mejor de los casos lo que hace es potencializar lo que el niño va saliendo. Pero yo creo que en muchas ocasiones guiar al estudiante y también darle libertad para creación es como lo más adecuado. Pero hablando pues y volviendo otra vez al tema, era solamente potencializar esas habilidades que el niño tenía, pero si el niño no las descubría, pero si el niño se quedaba estancado, entonces eso era, o eso depende de la importancia también de que el maestro sea se descubra también y sea un artista, o sea, que logre sensibilizar al niño también para que desarrolle este tipo de habilidades. Uno de los primeros profesores artistas en considerar las representaciones del niño como una obra de arte fue Franz Zizek, vinculado al movimiento artístico de la secesión. Ellos eran alemanes, grupo que en 1908 organizó una exposición con obras infantiles. Entonces, más adelante en el texto, en el documento, nos habla de que el niño va a tener un papel salvador y va a volver a rescatar todo niño que hay en cada hombre. Entonces, partiendo desde este punto, cada niño es un artista, cada niño es un pintor, o cada niño tiene el papel creador. Recordemos algunas teorías que decían que todos los niños llegan buenos y nosotros, o sea, la sociedad son los que los corrompen. Esta teoría quizás resalta esa parte buena del niño y esa parte creadora sin corromper, como un acto artístico muy valedero, y este tipo de movimientos empiezan a reconocer empiezan a reconocer el niño como el artista que llega cuando nace. Más tarde, algunos autores como Victor D'Amico, Natalie Cole, Mario Richardson, Maria Petrie, entre otros, coinciden con Zizek con considerar al niño un artista. Hay que tener en cuenta que a mediados del 20 empieza, digamos que la corriente del expresionismo, entonces también se empiezan a sumar estos tipos de pensamientos. Entonces hay una reflexión para mí muy muy importante que me deja mucho, y es la siguiente: creo que es absolutamente imposible que alguien que no sea un artista consiga enseñar arte. El profesor de arte hecho por encargo depende de métodos estandarizados más que de su propia sensibilidad. Un artista posee la delicadeza necesaria para reconocer lo que otro está tratando de expresar. Mangravitz, 1932. Y es una reflexión importante de hacer porque es algo que nos tiene que tocar hoy,
partiendo de que somos estudiantes universitarios o somos docentes en proceso de creación, y cuando hablo de procesos o docentes en proceso de creación, quiere decir que entre este tipo de reflexiones somos docentes que fuimos encargados a hacer. Pero yo creo que, y como decíamos al inicio, todas las corrientes pedagógicas o todos los movimientos se retroalimentan, o no son sino que un reflejo de la sociedad, o no son sino una respuesta a el contexto social. Entonces yo creo que nosotros tenemos que retomar de esta reflexión que debemos de volver a ser docentes sensibles. Tenemos que trabajarle a esa parte sensitiva, y más que sensitiva, de cómo puedo descubrir el arte en el niño, cómo puedo potencializarlo, porque es totalmente cierto. Si yo no soy sensible a la hora de la enseñanza, yo cómo voy a descubrir el artista que hay en el niño, cómo va a poder transmitir algo. Entonces solamente un artista, y cuando hablamos de artista es de aquel que tiene todos sus sentidos dispuestos a ver el mundo y a analizarlo y a reconocerlo. Entonces hablo de tener la sensibilidad suficiente para reconocer al niño como el otro que me puede enseñar, como el otro que no está por encima, sino que como el otro que es arte y es un artista. Entonces si yo no soy sensible y me pongo en la posición del maestro, que como hablamos en la corriente, en algunas corrientes más adelante, corrientes más enfocadas hacia la ciencia, que desconocen o desconfían del niño como artista, entonces no voy a poder despertar este tipo de sensibilidades en el otro. Si yo no soy sensible, entonces yo tampoco puedo ser sensible, o no puedo hacer que el niño sea sensible. Entonces este tipo de reflexiones de este tipo de corrientes pedagógicas me parecen muy importantes de implementar en nuestro proceder como docentes artistas. Bueno, entonces después digamos que de la reflexión que hacemos del docente artista, vamos a hablar como un poco del artista y cómo se concibe al niño. Entonces los artistas luchaban por un arte no contaminado, asumiendo un rol liberador. El niño recibe un papel salvador de la sociedad, una educación centrada en el niño. Se está descubriendo el artista que hay en el niño, que todos llevamos dentro, y se está quitando la mordaza al niño que está en todo hombre común. Entonces el niño como artista tenía un papel sensibilizador. Como tal el arte sensibiliza. Entonces desde ese punto de vista es que se habla de que el niño tiene un papel salvador en la sociedad. Entonces si estamos hablando de una sociedad contaminada, una sociedad que está superando, digamos, que una primera guerra mundial, el movimiento también se extiende hasta la Segunda Guerra Mundial. Entonces el niño como tal, digamos que si hablamos de un pensamiento de que el niño viene puro, entonces por eso es que el niño salva. El niño es el que a través del arte logra sensibilizar y despertar ese niño que todos los hombres poseemos. Entonces desde este punto de vista se convierte, si el niño sensibiliza, al mismo tiempo salva a la sociedad. Entonces incluso pues Rousseau, todos esos grandes pensadores no fueron los únicos que hablaron de ellos. Yo me puedo remitir, por ejemplo, a cuando Jesús decía: dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces hablando un poco de esto, quizás Jesús lo decía por la inocencia, por la transparencia, por el hecho de no haber grandes ambiciones. Entonces en esta época también se habla como el niño que puede despertar, o que todos los hombres deberíamos de ser como niños, ¿cierto? Que no estemos contaminados. Entonces el niño es el que debe descontaminar, o nosotros más bien, si nos enfocamos en este tipo de pensamiento, debemos descontaminarnos a través del niño, a través del arte del niño. Entonces, por ejemplo, autores como D'Amico logra introducir algunas técnicas como el collage o material de desecho, ¿cierto? Con el material de desecho, con la intención de potencializar la libre expresión. Entonces eso tiene mucho que ver también con lo que decíamos ahora, que lo que importaba en sí no era la obra como tal o la parte técnica, sino lo que se lograba potencializar o desarrollar en el niño. Cole tomaba como base de sus clases las experiencias personales de los alumnos, luego dibujaban, se llamaba cohesión del arte y vida.
Entonces consistía en, bueno, hagamos una clase, vamos a hablar de sus experiencias, entre comillas, de sus traumas o de tus logros, o hablemos de tus sueños. Y la sensación que generara, esto lo intentaban plasmar. Son ejercicios muy interesantes. Richardson trabaja en imágenes mentales. Esto consiste en que, bueno, niños, vamos a cerrar los ojos, piensen en una imagen, si la tienen, vamos a plasmarla. Petrie, el arte podía ayudar a personas que sufrían algunas enfermedades físicas o mentales, o incluso un posible remedio para una sociedad enferma por las secuencias de una Segunda Guerra Mundial. Entonces, si tenemos en cuenta todo eso, de pronto más adelante lo tocamos, hablamos de que este tipo de corrientes introducen lo que es el arte terapia. También se deja ver las secuelas, digamos, que deja la Segunda Guerra Mundial como una sociedad contaminada y como una sociedad que necesita el arte como una terapia liberadora. Algunos docentes artistas como Kohn basaban su enseñanza en corrientes de pensamientos freudiano, no reprimir el niño, las teorías de Piaget y Freud relacionadas con la evolución sociológica del niño. Entonces hablamos de que el psicoanálisis y todas estas corrientes de pensamiento que hablaban desde digamos que el psicoanálisis, esa parte introspectiva, que es mirarnos otra vez, esa parte metafísica, mirar lo que está adentro. Y a la medida que uno logra ver esa parte interna, manifestarla, exteriorizarla por medio del arte. La corriente expresionista empieza a expandirse a partir de los años 30 en Estados Unidos. Y bueno, más adelante va a tocar eso porque recordemos que es en 1929 que llega la gran, o como se llama, la Gran Depresión, 29 de octubre, conocido como el Martes Negro. Entonces hay que tener muy claro esto porque ese contexto social obviamente va a generar ciertas cosas en el arte y en el modo de enseñar el arte. Incluso ya no se piensa el arte como un resultado, sino que se piensa el arte como algo que ayude o que beneficie a la comunidad, porque después de esta depresión, obviamente todos empiezan a pensar de una manera más cooperativa, pero pronto más adelante hablamos de eso. Entonces reemplaza el arte como experiencia que busca la belleza por una que solucione o dé una solución a los problemas sociales comunitarios. Hablamos de la Gran Depresión, pues como decíamos ahora. Entonces algunos pensamientos o ideas pueden ser las siguientes: proyección subjetiva del individuo, entonces rescatar la subjetividad de cada persona, el desarrollo personal a través de la autoexploración, la parte de la metacognición, la sensibilización y la creatividad. Bueno, entonces para hablar más textualmente del punto 711, vamos a desglosar ciertas palabras. Se basa en el conjunto de creencias procedentes del idealismo romántico del siglo XIX que sitúan al artista en la vanguardia de la sociedad. Entonces vamos a hablar, como decíamos, sobre el expresionismo. Busca un arte más intuitivo, donde predomina la visión interior. Y el idealismo romántico es un movimiento que busca exaltar otra vez la parte interna. Entonces es también un inconformismo con la realidad. Y esta parte del expresionismo, más bien del idealismo romántico, también es una respuesta, una contrarrespuesta al movimiento del enciclopedismo, de la ilustración, donde todo era muy racional. Entonces estos idealistas románticos lo que hacen es imaginar lo máximo para hacer lo mínimo, volver adentro, volver a soñar, volver a ser sensibles, exagerar, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que ver con el expresionismo? Que también buscan volver adentro. Yo creo que esa es su relación, otra vez, esa parte interior del ser humano. Como hablamos ahora, el niño y la niña podían expresar verdades a través de símbolos unificadores del inconsciente colectivo, el niño como salvador. Entonces, yo creo que ya hablamos del contexto social, de que se desarrolló en 1929, que la sociedad empieza a pensar más colectivamente, que se extiende más o menos hasta el 40, incluso más allá, a finales de los 50, y que la sociedad percibían como una sociedad contaminada. Entonces por eso veían el arte como
papel salvador. Pero yo lo que voy a leer a continuación son unos objetivos, digamos que objetivos generales de esa corriente. La autoexpresión creativa. A través de la expresión y la creatividad se logra el desarrollo equilibrado de las personas, utilizando primordialmente la función terapéutica en el arte terapia. No los voy a leer todos, voy a leer como los que más me parecen importantes. Algunos contenidos, por ejemplo. El centro de la propuesta pedagógica es el sujeto creador, no el producto creado. El sujeto es el que importa, no la producción como tal. Renuncia a la instrucción artística en beneficio de la expresión plástica, con la utilización de amplios y diversos métodos. Digamos que el método de collage, de reciclar, de usar materiales no artísticos para hacer arte. Estrategias o métodos. Aprendizaje activo. Se hace arte, no se piensa arte, ¿cierto? Entonces por eso no puede haber un modelo o una imagen a seguir, porque si se hace arte se copia, si se piensa arte se parte, digamos que de cero. La evaluación consiste en, se define la evaluación cualitativa frente a la evaluación cuantitativa, ya que considera que el objetivo de los test se basa en la despersonalización. Es una evaluación subjetiva y personalizada. Me parece muy importante esto porque si el test lo único que hace es medir ciertas capacidades. Entonces es muy claro acá, lo que hacemos es despersonalizar. En cambio, cuando yo tengo, por ejemplo, alumnos en mi colegio, que yo sé el gran esfuerzo que hacen para hacer una simple creación porque les cuesta. Yo a esos niños no les puedo calificar igual que un niño que tiene todas las aptitudes, pero al final todos lo que están haciendo es arte. Entonces se les debe calificar o se les debe hacer o se les debe evaluar dependiendo de esto. Desarrollo curricular. La escuela debe ayudar a guiar a los estudiantes a escoger las partes más satisfactorias e interesantes de la realidad como contenido de su actividad escolar. La tarea del profesor no debe ser presentar los resultados de investigación, sino introducir al alumno en procesos de investigación. Incluso hay una profesora de sociología que nos decía que en España había unas universidades donde te permitían hacer un currículum ensalada, donde vos podías escoger las materias que vos creías iban más acordes, digamos, con lo que vos querías. Entonces en esto consiste también este tipo de corrientes. Si al niño le gusta más hacer una poesía y estamos en clase de música como me pasa a mí, pues que haga la poesía. Yo dejo que mis niños, si no quieren hacer música, pero que hagan lo que quieran, que si se identifican con la danza, pues que hagan un proyecto de danza. Entonces es como encontrar cuál es la potencia artística o aptitudinal del niño y empezarla a desarrollar. Entonces, digamos que algunos contras de esta escuela o porque empieza su declive. Entonces, uno de ellos es que requiere mucha flexibilidad curricular, un centro con recursos disponibles en todo momento, mucha capacidad de adaptación por parte del profesorado. El profesorado se convierte en un mero catalizador del aprendizaje, como pasa muy contra el racionalismo científico, donde le quitan toda la posibilidad al niño de que sea el que proponga y se desconfía de él y se pasa toda la información, o el único que posee la información es el docente. Entonces aquí lo que hacen es que el niño tiene todo, pero obviamente eso implica profesores muy capacitados, aulas, materiales en todo momento, y esto fue haciendo que este tipo de corrientes fuera perdiendo fuerza. Además porque ya después de eso como hablando del racionalismo científico, cuando se despierta, hablamos de la Guerra Fría, que ya Estados Unidos, Rusia empiezan a crear un tipo de pedagogía o de corriente artística donde se hable más de las ciencias, de las matemáticas, porque se necesitan científicos para desarrollar ciertos tipos de actividades. Entonces, por eso este tipo de pensamiento empieza a decaer. Entonces, la conclusión, digamos que conclusiones personales es, ¿qué puedo decir yo? Pues obviamente no todo puede ser perfecto, no todas las corrientes tienen cosas buenas o malas como tales, tienen solamente acontecimientos que respondieron a unas necesidades de la época. Pero si uno es inteligente, reflexivo, uno puede traer esas cosas y empezarlas a aplicar como pequeñas respuestas a esos pequeños grupos
o pequeños centros que se forman o comunidades, como se podría hablar desde la parte de la etnografía, los pequeños grupos que se habla en las instituciones. Entonces es empezar a hacer una mezcla porque todos los tipos de corrientes se empiezan a entremezclar entre sí porque son sucesivas, ninguna digamos que puede decir que puedes conocer totalmente a la otra porque siempre la otra va a dejar un legado en la que viene. Entonces yo creo que nuestro papel como docente artista es empezar a recoger todo este tipo de experiencias y aplicarlas en el aula de clase. Incluso el método científico tiene cosas muy interesantes. Esta corriente expresionista me parece maravillosa a la hora de que los niños empiecen a crear a partir de lo que ellos sienten. Entonces también nos exige ser más artistas y reflexivos y sensitivos, pero se supone que estamos estudiando y estamos en el papel de cada día desarrollar este tipo de habilidades para el bien del estudiante.